Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es José Miguel, yo soy una persona autista diagnosticada a los 3 años de vida. Actualmente tengo 24 años, soy titulado de la carrera de soy titulado de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial. Salí de la universidad el año pasado. Hasta la fecha no he logrado encontrar trabajo en lo que estudié. De momento me encuentro tomando cursos de inglés en una fundación de inglés con inclusión laboral. Ya me puse a ver un poco más como en qué otra cosa me gustaría poder trabajar aparte de lo que estudié, algunas en relación a la educación y otras no tanto, pero de a poco me voy a poner a ver ese tema, ya que igual como que no estaba muy bien de salud y por un lado he tenido que priorizar mi salud y ese tipo de cosas, ¿ok? Pero bueno, en esta ocasión voy a hablar acerca de un tema que me pidieron que hablara. Igual no es como un poco muy amplio, la verdad, no es muy específico. Y era acerca de cómo sobrevivir en la universidad. Bueno, quizá porque salí de la universidad el año pasado, o igual entre comillas hace poco, aunque claro, no logré encontrar trabajo, pero bueno. Bueno, ¿cómo sobrevivir a la universidad? Uh, la verdad no sé, es muy complicado ese tema. O bueno, no hay una respuesta muy específica. Bueno, en mi caso como que vamos a orientar más los videos acerca del autismo y todo eso, ya que, bueno, como la condición con la que vivo y como lo que tengo un poquito más de experiencia, aunque mi mención de la carrera es en dificultades específicas del aprendizaje. Pero igual me muevo harto en el tema del autismo, ya que bueno, les estaba hablando hasta que se cortó el video por temas de espacio, pero ya tengo más espacio, ¿ok? Bueno, como tal, mis videos igual van a estar enfocados un poco más al tema del autismo, ya que es la condición con la que yo vivo desde siempre, ¿ok? Aunque claro, en mi caso yo supe que lo era que tenía ese diagnóstico recién a los 3, ¿ok? Pero es con lo que siempre he vivido. Bueno, ahí como que me preguntaron sobre cómo sobrevivir a la universidad. Bueno, y desde mi experiencia, bueno, igual esto es muy general ya que de por sí depende mucho de qué carrera estés estudiando, cómo son las relaciones, bla bla bla, qué temáticas abordan, cuáles son como las tradiciones, entre comillas, las actividades que siempre hacen, no sé, depende un poco de cada carrera en el fondo. Lo que sí, yo estudié pedagogía en educación diferencial y incluso en mi carrera, que se supone que es como una carrera en la que deberían manejarse en torno al autismo y ese tipo de cosas, incluso en esa carrera igual había discriminación o tenían miradas un poco como más antiguas en torno al autismo, no estaban muy actualizados. Y bueno, eso igual me pasó así como con compañeros, como con profesores, o sea, tampoco puedo decir así como que me hayan tratado súper mal, pero había cada tipo de trato, o sea, hubieron distintas experiencias. Ahora, si hablamos en cuanto al apoyo y esas cosas, yo no tuve apoyo muy claro, recién al comienzo como que con suerte se dio la opción como de que yo pudiera tener como un tutor, una tutora, pero en el fondo era una estudiante en práctica que me acompañaba a mí, como que hacía la práctica, su práctica profesional la hacía acompañándome a mí, o bueno, aparte de sus prácticas, no sé si eran todas, pero era como refuerzo más que nada, pero la evaluación era las mismas, las fechas eran las mismas, o sea, en el fondo no eran como apoyo concreto, ni que me adaptaran las cosas, ni nada de eso. Igual yo puedo entender que quizá porque como que la universidad trata de representar una diferencia en torno al colegio, como que es más complicado y todo eso, pero no sé, es difícil ese tema. Recién el último año que estuve estudiando, se dio como que en la universidad hubiera un sistema de ajustes razonables, pero hasta cierto tiempo no había nada concreto, o sea, eran como apoyo como que no sé, eran como cosas muy básicas, no había nada concreto. Y lo cierto es que en la ley de autismo hay un artículo que habla acerca de la universidad, pero no es muy específico, no dice como ya estas son las orientaciones que se tiene que seguir en la universidad. Lo único que habla es como que las universidades sí deben enfocarse en ser más inclusivas. Pero claro, como que queda la ambigüedad. Y bueno, igual es un poco complicado porque a veces tampoco es bueno como ponerse con este tema como de ir a la ley y todo eso, no sé, con nuestra una institución porque ya saben, es complicado.
Y bueno, bueno, igual tiene que pensar como en su salud mental y bueno, como sé por ahí, pues, como he escuchado por ahí, esto como elegir tus batallas. Igual hay que saber eso como ya, qué cosa me conviene más como ponerme, no sé si como a discutir o no sé, como qué cosa me conviene más como tratar de sobrellevar y qué otras no tanto, o sea, complicado. Y claro, por ejemplo, lo que yo sí trataba de hacer con el tema de la universidad era hacer en el fondo organizado, o sea, anotaba en una hoja, por ejemplo, las fechas de cuándo tenía que entregar cada cosa y las iba enumerando, o sea, que es lo que tengo que ir entregando primero y bla, bla, bla. En el fondo trataba de hacer eso, como de ir anotando las cosas, y así no se me olvidaban y las iba haciendo. Y bueno, igual lo iba cumpliendo, o sea, pero era complicado porque recién, como les comentaba, pues recién el último año que estuve estudiando hubieron ajustes razonables y ahí como que tuve un poco más de apoyo. Bueno, ahora aquí son los ajustes razonables, no son iguales a los apoyos en el colegio, o sea, aunque en el colegio existen dos tipos de apoyos, hay adecuaciones que, bueno, existe lo que son adecuaciones y hay adecuaciones que son de acceso y curriculares. Una adecuación de acceso, bueno, en el caso de una persona ciega, por ejemplo, quizá un poco más evidente. No sé, porque obviamente una persona ciega bueno, aquí no sé si todos los casos, pero en la mayoría de los casos como que claro, pues va a necesitar que se le adapten alguna cosa, por ejemplo, no sé, que el computador tenga como alguna voz, algún sonido que le indique a la persona ciega que cuando está apretando tal tecla o haciendo tal cosa en el computador, como que el computador imita un sonido o alguna forma, yo que sea alguna señal en la que la persona ciega se está dando cuenta de qué es lo que está haciendo el computador a medida que aprieta cada botón, por ejemplo. O que algunos textos estén en braille, por ejemplo. En el caso del autismo, lo que se puede hacer, quizás claro, y eso es como acceso solamente, o sea, en el fondo, como que, claro, la evaluación podría ser la misma igual la misma evaluación para todos, igual para la persona que es ciega, pero claro, está escrito en braille, por ejemplo. Ahora en el caso del autismo, claro, quizás no son tan evidentes como el ajuste, las cosas que se pueden ir haciendo, porque bueno, el autismo de por sí no es algo físico y no es algo que uno se dé cuenta a simple vista, ¿ok? Ah, Lo que sí, por ejemplo, en este tema como que se pueden dar los siguientes ajustes, no sé, por ejemplo, tener un poco más de tiempo para entregar algunos trabajos. Obviamente, igual dentro de cierta, como, no sé si normalidad, porque no me gusta esa palabra, pero obviamente dentro de cierto alineamiento, quizá una semana más, 2 semanas más, no sé, como que es conversable. Pero la idea tampoco es que el ajuste como que reemplace lo que hay que ir haciendo. En el fondo es como, más que nada es como para que te puedan, esos ajustes son más que nada como formas de que, como ayudas entre comillas, pero para que tú puedas ir haciendo mejor tu trabajo, no para que dejes de ir haciéndolo. En el fondo no para que dejes de estudiar, sino como para que puedas desenvolverte mejor. Y en ese sentido dar mejores resultados, pero no como un tipo de trampa, ¿ok? Porque a veces la gente como que malentiende las cosas. Claro, una cosa es como eso, porque quizá en algunos trabajos poder tener un poco más de tiempo para poder entregarlos y quizá una semana más o dos. Igual eso se puede ir conversando. También otro ajuste, por ejemplo, al momento de hacer una prueba, si quizás la prueba no dura como tal todo el horario de la clase, que quizás tú puedas tener todo el horario de la clase para completar esa prueba. Y también otro ajuste, por ejemplo, de repente poder salir un rato de la sala de clase, qué sé yo, o donde esté, no sé, en tu centro de práctica, poder salir un rato afuera a tomar aire, poder respirar y después volver. Usar algún juguete sensorial también, todo eso. Bueno, en el fondo esas cosas como que se van conversando, pero lo que sí, sí hay leyes que respaldan este tema y por el lado está el tema de la ley de autismo. Claro que no hay algo así como muy concreto, así específicamente que diga, ya, estos son los ajustes que se tienen que ir haciendo, no. Lo que sí tengo entendido que este tema de los ajustes razonables apareció por primera vez en el tema de la Convención de los Derechos Internacionales, la Convención de los Derechos Internacionales de las Personas en Situación de Discapacidad. Y eso fue hace mucho tiempo. Pero claro, como que faltaba más un desenvolvimiento, como ir bajando esa información. Lo que, en mi caso, la primera vez que escuché sobre estos ajustes razonables fue para dar el tema de la PSU. Y bueno, en mi caso yo la di 2 veces porque al principio no me dio para lo que quería estudiar,
o bueno, no me fue mal la primera vez que di esa prueba, pero no me alcanzó para las cosas como que a mí me interesaban. Y ya la segunda vez sí me alcanzó para algo que a mí me interesara. Y bueno, las dos veces yo tuve ajustes razonables. Y en este caso porque hay una parte donde te preguntan para inscribirte en el tema de la PSU si tú tienes alguna discapacidad. Y uno tiene que poner que sí. Y ahí sale, según el diagnóstico de la discapacidad que tú tengas, cuáles son los ajustes que te pueden ir dando. Van especificados. Y bueno, en mi caso del tema del autismo, fue que, claro, yo podía dar la prueba en una sala solo, podía tener un recreo de 15 minutos y un poco más de tiempo para completar la prueba. Pero la prueba es la misma, o sea, era la misma, solo se ajustan algunas cosas, pero la evaluación es la misma, mide lo mismo, ¿ok? En el fondo no es como que te lo hace más fácil, sino que para que sea no sea tan complicado, pero en el fondo es la misma evaluación, ¿ok? Es como un ajuste razonable. Ahora, la otra adecuaciones que se hacían en el colegio, porque como yo le explicaba, todas estas adecuaciones del acceso como de accesibilidad, y eso entra dentro de lo que es un ajuste razonable. Pero por ejemplo, en otro caso en el colegio también hay adecuaciones curriculares, y en este caso como que los objetivos o las cosas que tienen que ir aprendiendo los estudiantes como que se le puede ir bajando la complejidad. Igual hay como diversificaciones y adaptaciones que se pueden ir haciendo en general, pero ya como una adaptación más individual, o en este caso que una persona individualmente como que trabaje con objetivos como menos complicados, ya es en casos como un poco más extremos, por ejemplo que ya haya como un gran déficit. Bueno, no me gusta tanto esa palabra, pero sí como que quizá ya haga como yo que sé, un gran del nivel, a comparación como del nivel que debería tener a su edad, entre comillas, al curso al que pertenece o a la mayoría del curso. Como que ya se puede ir viendo como una adecuación curricular, como trabajar con objetivos menos complicados. Pero claro, la idea tampoco es como, en el fondo tampoco es que en eso le estén regalando la cosa al estudiante, pero así como que pueda ir desarrollando algo dentro de sus capacidades. No sé si me entienden. Bueno, traté de explicarlo lo mejor posible, pero eso.